Buenos días, el tema de hoy es la tasa de rechazo del parche escleral con esclera versus em, el rechazo con membrana amniótica en una válvula de Ahmed. Los objetivos de esta charla son básicamente tres. Em, Debemos diferenciar el rechazo al injerto de la verdadera complicación clínica relevante, que es la erosión o exposición del tubo o placa. Comparar la esclera, córnea, pericardio y membrana amniótica como materiales de cobertura y definir cuándo usar membrana amniótica como complemento conjuntival deficiente, cicatrización severa o reversión por exposición. El mensaje central de esta charla es sobre la pregunta de hacernos si es un riesgo de exposición y no solo un rechazo. Entonces, el rechazo inmunológico clásico se reporta como muy raro, ya que en injertos preservados el desenlace reportado rara vez es rechazo. El problema es adelgazamiento o melting. En la exposición del tubo hay reportes de un porcentaje del 2 al 9%. Este fue reportado en serie de casos, revisiones y de los dispositivos de drenaje. Y en cirugías de glaucoma con válvula se reporta un 5.1% de pacientes que tienen exposición del tubo con esclera y un 2.3% de exposición del tubo eh, con cirugía de válvula de Ahmed con membrana amniótica. Entonces debemos recordar que la cobertura debe evitar contacto directo con el tubo y la conjuntiva y la falla suele venir por microtrauma, tensión conjuntival, inflamación crónica, adelgazamiento de graft o mala calidad de la conjuntiva. Entonces vamos a hablar un poquito de la anatomía funcional. Vamos a hacernos la pregunta de qué protege el parche. La cobertura no es cosmética, es una barrera mecánica y biológica contra la exposición. Tenemos que la conjuntiva o tenum van a proporcionar un cierre móvil, vascularizado y sin tensión. El parche biológico, con membrana amniótica, puede hacerse con esclera, córnea, pericardio, membrana amniótica. El tubo de silicón va a evitar contacto directo con la conjuntiva y la esclera receptora es el lecho y el anclaje del dispositivo. Entonces, el parche va a reducir el microtrauma del tubo y va a distribuir el relieve bajo la conjuntiva. La conjuntiva va a cerrar sin tensión, si no el graft terminará expuesto y el punto crítico suele ser cerca de la entrada del tubo al globo. Los conceptos que debemos recordar es un soporte profundo, una superficie epitelizada va a generar menor exposición del tubo. Entonces, acá tenemos una revisión del Science Direct que menciona sobre materiales de injerto. Esta es una revisión que resume materiales usados para BLEF comprometido y con exposición de tubos en la cirugía de glaucoma. Tenemos que hacer un énfasis esta revisión de que las complicaciones críticas en estas cirugías es la exposición del tubo, hay riesgo de infecciones y falla quirúrgica. Los materiales frecuentes que utilizaron fue esclera, pericardio, córnea y dura madre. La membrana amniótica apareció como opción adyuvante en casos seleccionados y no hay un material universalmente superior. Esa fue la conclusión y la decisión depende del tejido disponible en ese momento, de la superficie ocular del paciente y de la técnica a emplear. Em, en la práctica, cuando el residente vea un rechazo al parche, debe pensar primero en el melting, el adelgazamiento del graft, dehiscencia conjuntival y la exposición del tubo y la necesidad de la cobertura urgente. En esta imagen estamos viendo un ejemplo de una erosión o exposición sobre el tubo de la glaucoma, de la cirugía de glaucoma. También en esta diapositiva queríamos plantear la evidencia de la válvula de Ahmed con esclera versus córnea.
Esta fue una serie retrospectiva comparativa de 323 ojos con válvula de Ahmed. Ellos reportaron complicaciones relacionadas con conjuntiva, utilizaron el córnea, parche de córnea, vieron un graph de 7.3% y con el parche escleral vieron un graph del 7%. La exposición del tubo o la placa con el parche de esclera fue del 5.1 y con el parche corneal fue del 1.8. Entonces, aquí en conclusión, encontraron que no hubo diferencia significativa en complicaciones conjuntivales entre los grupos. La exposición fue numéricamente mayor con la esclera, pero sin significancia estadística. La córnea tuvo mayor tasa de éxito global en esta serie, con posible sesgo por seguimiento y selección. El número clínico útil fue en el grupo con parche escleral con exposición al tubo de un 5.1%, que fue superior a la córnea, al parche corneal con un 1.8%. Entonces, el parche escleral presenta ventajas, límites y tasas esperadas. La esclera preservada es una cobertura clásica por grosor y soporte técnico. Las ventajas de este es la disponibilidad de los bancos de ojos, tiene un buen espesor, cubre el relieve del tubo, tiene bajo costo relativo frente a pericardio y dura madre. Los límites que tiene o limitaciones que tiene el parche escleral es que son más voluminosos, puede ser menos cosmético, puede retraerse o adelgazarse o producir un melt y no resuelve una conjuntiva rígida o deficiente por sí solo. Las tasas de práctica del 0 al 5%, hay un rango razonable para exposición con parches esclerales en series seleccionadas en cirugía de válvula en MED, con una serie de casos que reportó del 5.1%. El tip quirúrgico es evitar la tensión conjuntival, cubrir desde el limbo hacia la placa y considerar si el túnel escleral o doble cobertura es de alto riesgo. Acá tenemos una diapositiva que habla sobre la membrana amniótica y el rol real en las cirugías de válvula de Ahmed. Esta pues no es, la membrana amniótica no es otro parche, funciona como andamio biológico y modulador inflamatorio. La membrana amniótica aporta cuando la conjuntiva es insuficiente, hay una cicatrización mala o inflamada. Hay una revisión de exposición con necesidad de reepitelización, complemento sobre esclera, córnea y pericardio y no reemplaza siempre el soporte tectónico. La técnica doble capa para colocar la membrana amniótica o llamada inline es epitelial hacia arriba para migración conjuntival y overline, que es epitelial hacia abajo como apósito biológico protector. En las series de casos con membrana amniótica tuvieron una tasa de éxito del 93% y solo una exposición del 2.3%. La evidencia aún sigue siendo limitada porque hay series de estudios pequeñas y la técnica es heterogénea. En esta imagen queremos mostrar una exposición del tubo indicando la reparación urgente. Los mecanismos de exposición de por qué falla la cobertura, pues la falla es multifactorial y se acumula a largo plazo. Tenemos causas desde microtraumas con el parpadeo, la movilidad del tubo, desde tensiones conjuntivales por cierre forzado o cicatriz, desde adelgazamiento como meltings del injerto o tejido, dehiscencias que son defectos de cobertura y de exposición del tubo, la placa o el riesgo de infectarse. Los factores que aceleran la cascada de la falla de la cobertura es la inflamación ocular previa o uveitis, neovascularizaciones, múltiples cirugías conjuntivales o superficie ocular seca, implantación inferior tubo muy anterior o relieve excesivo, en niños y jóvenes el frotamiento y mayor movilidad y en los adultos mayores que el tejido sea más frágil. La conducta es que debemos, ante cualquier exposición del tubo o placa, debemos tratarlo como un problema potencialmente urgente por el riesgo de endoftalmitis. No basta con solo observar si no hay tubo expuesto. Si hay tubo expuesto, perdón.
La estratificación preoperatoria de a quién cubrir, pues la decisión de material y técnica inicia antes de abrir una conjuntiva. Tenemos en esta tabla los riesgos, los hallazgos y la implicación de la técnica. El riesgo bajo vamos a encontrarlo en una conjuntiva móvil que tiene su primera cirugía y no hay inflamación. Y las implicaciones de la técnica, pues es utilizar un parche escleral estándar o un túnel escleral con cierre sin tensión. El riesgo intermedio es cuando ya ha habido una cirugía previa, por ejemplo, una cirugía de terigión con injerto, el ojo seco o el uso crónico de gotas. El parche más ancho, la técnica implicada en este riesgo intermedio de que rechace o que se exponga el tubo, debemos utilizar un parche más ancho o grueso, valorar la córnea o doble cobertura. Y en riesgos altos tenemos en casos de pacientes con uveitis, neovascularizaciones, conjuntivas cicatrizadas, exposición previa, implantes inferiores. La técnica para los que tienen alto riesgo es una reparación compleja, esclerocórnea, más membrana amniótica, movilización amplia o injerto conjuntival. La perla quirúrgica es que si la conjuntiva no cierra sin tensión, el problema no lo resuelve solo un mejor parche. Hay que reconstruir la cobertura superficial. La selección de cobertura en un esquema práctico, pues debemos pensar en tres necesidades: en el soporte, en la biología de la superficie y la disponibilidad. Hablando del soporte tectónico, estamos haciendo referencia a escleras gruesas, córneas lamelares, doble pericardio si no hay un banco de córneas. El objetivo es cubrir el relieve del tubo y resistir a microtraumas. La superficie ocular, vamos a hacer de cuenta una conjuntiva móvil, un tenón viable, la membrana amniótica en superficie deficiente o inflamatoria con el objetivo de revitalizar y cerrar sin tensión. Y la técnica pues es realizar un túnel escleral más o menos igual o mayor a 5 milímetros con una entrada de 1 a 2 milímetros posterior al limbo, evitar implantes inferiores si es posible con el objetivo de disminuir la fricción y la presión palpebral. El manejo de estas exposiciones, tenemos este algoritmo que podemos utilizar. La exposición del tubo o placa es una vía de entrada para infecciones intraoculares, por eso debemos confirmar que no haya Seidel, que el tamaño del defecto sea pequeño, que el tubo versus la placa sigan sin signos de infección. Luego debemos proteger con antibiótico tópico, evitar las manipulaciones, avisar al cirujano de glaucoma y si hay, avisar, ¿verdad? Luego reparar, debridar el epitelio, colocar el nuevo parche, movilizar conjuntiva viable y en casos de complejidad, la membrana amniótica doble capa o autoinjerto, conjuntiva bucal o explante es la mejor decisión si no hay una cobertura. ¿Qué no hacer? Pues no llamar rechazo y tratar solo con esteroides si hay tubo expuesto. No resuturar conjuntiva friable bajo tensión sin corregir el defecto estructural. Y no olvidar revisar el ojo contralateral y otros cuadrantes si hay historia de frotamiento inflamatorio. El objetivo final es que el tubo cubierto por soporte tectónico más superficie epitelizada sea móvil y sin tensión y que la exposición recurrente obligue a cambiar la estrategia de cobertura o posición del tubo. El seguimiento, pues debemos buscar en lámpara de hendidura la exposición que puede aparecer meses o años después de la cirugía. Entonces tenemos este checklist postoperatorio que debemos realizar en el examen físico. Ver la conjuntiva, si hay adelgazamiento, retracción, si el botón está estable o hay una vascularización anormal. Ver el parche, si está blanquecino, con adelgazamiento, melting o bordes expuestos. Ver el tubo, ver la posición anterior, la movilidad, el roce palpebral, la entrada de la esclera. Si hay infección, buscamos dolor, secreción, cámara anterior con celularidad o hipopión. Y en la superficie debemos ver ojo seco, blefaritis, frotamiento, cicatrices previas. Las banderas rojas es ver un tubo visible, aunque sea pequeño, con un 6 del positivo o una hipotonía.
que el paciente tenga dolor, inyección focal con secreción o conjuntiva que no cubra el parche. Acá pues lo que debemos hacer es valorar quirúrgicamente nuevamente al paciente con prioridad. En conclusión, tenemos que el rechazo clásico del parche escleral preservado es raro. El evento clínico importante es la erosión o la exposición del tubo. La exposición del tubo en este tipo de cirugía se reporta alrededor del 2 al 9% y en cirugía de glaucoma con válvula de Ahmed con parche escleral se reportó en un 5.1%. El material importa, pero importa más el cierre sin tensión, la calidad de la conjuntiva y reducir el microtrauma. La membrana amniótica es útil como coadyuvante cuando falta conjuntiva o hay inflamación, cicatrización. No debe sustituir siempre el parche tectónico. Si el tubo está expuesto, cubrir y reparar de forma urgente para reducir cualquier riesgo de endoftalmitis. Estas son las bibliografías consultadas. Muchas gracias.